Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, hoy como todos los jueves, aquí, primero que todo para agradar a mi Señor. En segundo lugar, estamos reunidos para aprender un poco más de Él. Este tema es de suma importancia, como todos los que nosotros transmitimos para ustedes a través de Radio Costa Rica y a través de YouTube, Laicos en Acción. Todos son de suma importancia, pero este nos habla de Jesús y Él es el centro de todo. Y como tal, nosotros tenemos que amarlo, adorarlo, respetarlo, seguirlo, amarlo con todo nuestro corazón. Y hoy estamos aprendiendo un poquito más de Él para poder lograr todas estas cosas que les dije anteriormente. Bueno, pues hoy vamos a ver el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo, siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente. El deseado de toda la gente. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor en agradecimiento porque Él nos permite a nosotros estar aquí transmitiendo estas magníficas pláticas sobre Cristo Jesús. Incline su rostro donde quiera que esté. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos de nuevo aquí, gracias a ti, Padre Eterno, gracias a tu eterno poder y deidad, para que con nuestras palabras y con nuestros estudios aprendamos un poco más de ti. Y por lo tanto, Señor, te damos unas gracias enormes por habernos escogido, por los temas que nos das y por ayudarnos a ser cada día mejor siguiendo tus pasos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver el pueblo elegido. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares. Habían engastado su nombre y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca. Y vamos a leer Isaías 53:2 y Juan 1:1. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más en atractivo para que le deseemos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, porque Él siempre nos elige a nosotros, no viendo lo que nosotros somos, sino lo que podríamos llegar a ser. Aunque Él sabe todo desde el principio hasta el final y sabía que el pueblo de Israel no lo iba a reconocer, pero aún así el propósito de Dios y el plan de Dios debía de cumplirse. Lo había llamado al pueblo de Israel para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley.
así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho, vamos a ver qué le dijo el Señor a Abraham. Vamos a leer Génesis 12, del 2 al 3. Génesis 12, del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. También la misma enseñanza fue repetida por los profetas, aún después de que Israel había sido asolado por la guerra, por el cautiverio. Recibió siempre esta promesa. Y vamos a leer Miqueas 5:7. Miqueas 5:7. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Porque Dios siempre tiene un remanente, siempre tiene un remanente. Y dice, y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío de Jehová, como lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan varón ni aguardan los hijos de los hombres. Acerca del templo de Jerusalén también declaró, vamos a leer Isaías 56:7. Isaías 56:7. Dice, yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos, hasta el día de hoy. Porque siempre, en todas las edades, el Señor ha tenido un remanente. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en las grandezas mundanales. Y eso no está lejos de lo que nos sucede ahora también. Porque siempre ciframos las cosas en las riquezas mundanales. Si me gano la lotería, si me consigo un ascenso en mi trabajo, si me puedo comprar una casa, un carro. Y no es que desear esas cosas esté mal, pero siempre hay que tener la mirada puesta en el Señor. Y los israelitas no lo reconocieron y sin embargo tenían sus esperanzas puestas en las cosas mundanales. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Si los hijos de Dios hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para gloria. La gente oirá hablar de todos los estatutos y dirán, vamos a ver qué van a decir. Deuteronomio 26:19 y 28:10. Deuteronomio 26:19 y 28:10. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, y te temerán. Y ciertamente lo dicen, pueblo sabio y entendido es esta gran nación.
Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse, sino por medio de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto de Dios, mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado. La luz de la verdad resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó las promesas del Redentor. Siempre en todas las enseñanzas de Dios, siempre hay gente que utiliza todas las enseñanzas de Dios para bien, pero otras no las utilizan para bien. Las utilizan para sus propios propósitos y eso no sirve, no sirve. Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que estos pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Por el cautiverio babilónico fueron curados los israelitas eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que vinieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que en su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Y eso nos cuesta entenderlo, nos cuesta demasiado, que nuestra prosperidad depende de la obediencia a la ley de Dios. Cuando somos obedientes a la ley de Dios, somos prosperados. Yo no estoy hablando solamente en el sentido económico, estoy hablando en todo lo demás, en salud, en abundancia de las cosechas, en obediencia de nuestros hijos también, porque Dios es fiel. Y como su palabra lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas os serán añadidas. Pero esto depende de la obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por Moisés, de Dios por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con la idolatría, pero la enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Después de regresar a Babilonia, dedicaron mucha atención a las instrucciones religiosas. Por todo el país se erigieron sinagogas, y se establecieron escuelas donde se profesaban enseñanzas, profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos de los pueblos habían
recibido ideas y costumbres paganas y éstas penetraron en un ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaba a las prácticas de idolatría. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que les enseñaba el ritual. Este ritual así había sido instituido Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de hipocresía. Eso pasa en las iglesias en la actualidad. Miden a Dios de acuerdo a la cantidad de gente que llega a la iglesia, a la cantidad de diezmos que recogen, a la prosperidad, pero no predican del amor de Dios. Está lleno de orgullo y de hipocresía. Con todas sus minuciosas y gravosas, era imposible guardar la ley de Dios. Era imposible. Para el pueblo era sumamente oneroso guardar la ley de Dios. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos luchaban bajo su pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba, no guardaba la ley. Porque lo que quiere es que nosotros no guardemos la ley de Dios. Entonces se ponen cargas demasiado onerosas al pueblo para que se pierda ese amor a la ley de Dios. Y aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrar el poder del opresor y exaltar a Israel a dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. Y así nos vamos preparando también para rechazar la segunda venida de Cristo. Porque es demasiado la apostasía que hay en todas las iglesias. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos declaraban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Y eso ocurre en los poderes civiles de muchos países, en donde las elecciones con frecuencia se hacen con fraude y con cohecho y aún con homicidio en muchos países. Así los sacerdotes se volvían cada vez más corruptos. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines
egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia, la violencia, la desconfianza, la apatía espiritual estaba corrompiendo el corazón mismo de la nación. Y eso es lo que pasa en todos los pueblos. El pueblo está cansado de los impuestos y de todas las exigencias que producen el gobierno civil. Y en algunas iglesias los diezmos y las ofrendas son exigidos, porque si no dicen que los borran del libro de la vida, cuando eso no es cierto. El odio de los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo, en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así estaban pasando por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Y así llegó el cumplimiento del tiempo. Así llegó el cumplimiento del tiempo. Vamos a leer Deuteronomio 4:6. Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es tu sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente: pueblo santo y entendido, nación grande es esta. Nación grande es esta. Y vamos a leer Gálatas 4 del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Repito, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la venida a su primogénito, esperando que fuera el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y de los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaron correctamente este mensaje. Y vamos a leer Ezequiel 12:22. Ezequiel 12:22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando de los días y desaparecerá toda visión? Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión?
Transcurrió siglo tras siglo y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Pero las promesas de Dios no conocen premura, ni demora tampoco. Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel a Egipto y había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaría 400 años. Y vamos a leer Génesis 15:14. Génesis 15:14. Dice: mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Después de esto saldrán con gran riqueza. Con gran riqueza. Y contra estas palabras se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y vamos a leer Éxodo 12:41. Éxodo 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir, y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para que la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas todas bajo un mismo gobierno. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales. Y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las buenas nuevas de la llegada del Mesías. Igual que en la actualidad, que nosotros proclamamos la segunda venida de Cristo y la proclamamos constantemente. Como dice la palabra, el que tiene oídos, que oiga, y el que no, pues ya se quedó sin oír. En aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas, como pasa en la actualidad. Están cansados de ceremonias y de fábulas y de promesas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz. Llenas de perplejidad y de tristeza, anhelaban conocer al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida allende de la tumba. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empeñado y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Las palabras de los profetas ya no eran comprendidas. Para la muchedumbre, la muerte era un horrendo misterio, más allá de toda incertidumbre y lobreguez. No era solo el lamento de las madres de Belén, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, el que llegó hasta el profeta a través de los siglos. Y vamos a leer Mateo 2:18, que dice así: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así se lamentaba Raquel, que lloraba por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los hombres moraban sin consuelo en región y sombra de muerte. Con ansia en los ojos esperaban la llegada del libertador, cuando se disiparían las tinieblas y se aclararía el misterio de lo futuro. Cuando Cristo nació en Belén, el mundo estaba convulso, completamente convulso, igual que como está en la actualidad.
igual que como está en la actualidad. Y muchos clamamos por la segunda venida de Dios. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de gentiles. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las naciones, no estaban dispuestas a impartir el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debía venir el verdadero intérprete, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos que debía explicar su significado. Y así fue como vino Cristo, a explicar su ley, a explicar todas las ceremonias, a explicar todo sobre todas las profecías que debían cumplirse, y no le creyeron. Y no le creyeron, porque ellos estaban obcecados y creían que todas las profecías tenían que venir a ellos y no a los gentiles, como ocurrió. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, de las figuras, de los símbolos, de los patriarcas y de los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir a pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. Él, la autoridad de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Mezclaron la mentira con la verdad. Satanás tuvo mucho que ver en este sentido, pero ellos también se dejaron influenciar y empezaron a mezclar. Y al final de cuentas se hizo algo que nadie podía entender, y eso debía ser presentado plenamente a los hombres como Dios lo había transmitido, y sin embargo no lo hacían. Quedaban, sin embargo, entre los judíos almas firmes, descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Confiaban aún en la esperanza de la promesa de los padres. Fortalecían su fe, espaciándose en la seguridad dada a Moisés. Vamos a leer Hechos 3:22. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. En todas las cosas que os hable. Dios siempre ha contado a su pueblo las cosas que han de ocurrir, siempre. Pero lo que pasa es que muchas veces uno pone oídos sordos.
Además leían que el Señor les iba a ungir. Y vamos a leer Isaías 61 del 1 al 2. Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Repito, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a consolar a todos los enlutados. Y vamos a leer también Isaías 42, 4 y 63. 42, 4 y 63. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan, y las castas esperan su ley, esperarán su ley. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Él no se cansa, Dios no se cansa, ni se desmaya. Él siempre está dispuesto a atendernos, a avisarnos, a consolarnos, a levantarnos. Y dice, las islas esperarán su ley, como asimismo andarán a su luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Las palabras de Jacob que Jacob pronunciara en su lecho de muerte, lo llenaba de esperanzas. Vamos a leer Génesis 49, 9. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh. A él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. Dios no miente, ni se arrepiente. Lo que pasa es que tampoco Él tiene prisa, ni tampoco se demora. Él todas las cosas las hace a su debido tiempo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo tan convulso que todo lo queremos para ayer, que lo tenemos por tardanza y no queremos esperar. Pero ahí está midiéndose nuestra fe también, cuando sabemos esperar y esperar. El desfalleciente poder de los israelitas atestiguaba que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales, y decía el profeta: permaneceré para siempre, permaneceré para siempre. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado
Se proponía agotar la tolerancia de Dios y exigir su amor por el hombre, a fin de que abandonara el mundo a la jurisdicción satánica. Eso lo vemos en la actualidad. Veámoslo. Veámoslo desde el punto de vista actual. La humanidad cada vez más degradada por los siglos de transgresión. Demanda en este momento la venida del Redentor. Satanás está obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras ha envalentonado a los hombres al pecado. Se propone agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre, a fin de que abandonara al mundo a la jurisdicción satánica. Es lo que estamos viendo en este momento, no lo estamos viendo, pues también ya se está dando el cumplimiento del tiempo de la segunda venida de Cristo. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios, de establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en todas las generaciones Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar el pueblo de su pecado y degradación. Pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado muerte. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Todavía no hemos llegado a esto, pero vamos a llegar, porque Satanás está tratando de privar al hombre del conocimiento de Dios en la actualidad. Desvía la atención del templo. Él está estableciendo su propio reino. Su supremacía pareciera que tiene éxito. Pero Dios siempre tiene agentes en todas las edades. No hemos llegado al momento en que nos maten, pero va a llegar el momento en que nos maten. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. Al principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana, era el principio de aquella religión judaica. Satanás los había implantado y doquiera que se le adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Cuando nosotros decimos que por nuestras obras nos vamos a salvar o nos vamos a perder, estamos equivocados. Nuestra salvación la obtenemos a través de Cristo Jesús. Y si estamos con Cristo, haremos buenas obras. Pero hay gente que piensa que por sus obras van a conseguir la salvación. Y no es cierto. Yo no puedo pagar por mi salvación. Yo no puedo pagar para que me hagan misas y recen rosarios para salvarme. Toda la gente que tiene plata entonces se va a salvar. No, la salvación es gratis, dice mucho. Sí, es gratis. Pero yo digo, no es gratis. La salvación vale la sangre de Cristo Jesús, que Él murió por nosotros, y a Él es el que tenemos que buscar y seguir. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de los agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que había tratado de aguardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por su falsificación del evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Para su destrucción.
El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Es que no quiere que seamos libres, no quiere que disfrutemos. Las personas que siguen a Cristo están muertas en vida. Eso es lo que oímos por todas partes. No disfrutan. Porque disfrutar es beber alcohol o drogarse o hacer cosas ilícitas. Eso es felicidad. Y no es cierto. Eso no trae paz. Trae más bien enfermedad. Enfermedad. Hacía la obra que éste deseaba que el pueblo, voy a repetir un poquitito, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar al mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían dejado de mirar más allá del símbolo o lo que significaba. El presentar las ofrendas de los sacrificios eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Todo el sistema. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía en compasión cómo los hombres habían llegado a ser las víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos, engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres, eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en el rostro de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseía. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. Cuando Cristo vino a este mundo, a este punto había llegado. El pecado había llegado a ser una ciencia y un vicio, y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón. La hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante el universo que, separado de Dios, la humanidad no puede ser elevada. De un nuevo elemento de vida y un poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Con inmenso interés, los mundos que habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Y si Dios hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan y de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Pero en vez de destruir el mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Aunque en todo rincón de la provincia enajenada se nota corrupción y sacrificio, se proveyó un modo para rescatarla. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar,
el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En todo momento Dios demostró su amor por la raza caída. Y a pesar de la perversidad del hombre, hubo siempre misericordia. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando su gracia sanadora, hasta que se cumpliera el plan de salvación. Satanás se regocijaba porque había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Bueno, pues este era el mensaje que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí presentárselos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente y que tengan un feliz fin de semana y principio de semana.